Me quedé allí, en nuestra elegante y moderna cocina, contemplando el desastre carbonizado que solía ser mi pasaporte. El acre olor a plástico quemado me picaba en la nariz mientras las últimas volutas de humo se elevaban en espiral desde la isla de mármol. La cubierta azul era ahora una cáscara ennegrecida y arrugada, con los bordes desmoronándose como ceniza. Mi esposa, Brielle, estaba sentada a pocos metros de mí, bebiendo tranquilamente su batido verde, con sus dedos impecables revisando su teléfono como si no hubiera incendiado mi identidad. Ni siquiera levantó la vista al hablar, su voz rezumaba ese tono petulante que había llegado a odiar. No lo necesitas, dijo, sonriendo con sorna como si fuera una broma ingeniosa. Quédate en casa y cuida a los niños. Eso hacen los maridos pobres. Voy a relajarme. ¿Relájate? Así lo llamó. Mañana se iba a Santorini con Noah, su amante. Ella creía que no lo sabía. Pensaba que era demasiado tonta, demasiado absorta en el trabajo, como para darme cuenta de los mensajes nocturnos, los viajes de las chicas, como había empezado a arreglarse para los recados. Pero yo sí lo sabía. Lo sabía desde hacía meses. Lo que ella no sabía, lo que yo aún no le había contado a nadie, era que acababa de firmar el contrato de mi vida. Mi startup, el pequeño proyecto en el que había invertido 15 años, se había vendido a un conglomerado internacional por $2.000 millones. 1.000 millones, con B mayúscula. Dinero en efectivo en mi bolsillo, libertad en mis manos, y ella no tenía ni idea. Lo había ocultado, incluso a ella, porque quería sorprenderla con una nueva vida, tal vez esa villa en Italia de la que hablamos años atrás, cuando todavía me miraba como si le importara. ¿Pero ahora? Ahora veía la verdad. No se merecía la sorpresa. No me merecía a mí. No dije ni una palabra mientras terminaba su batido y subía las escaleras, tarareando como si hubiera ganado una gran victoria. Esperé hasta que la casa quedó en silencio, los niños metidos en sus camas, su suave respiración llenando el silencio. Entonces me moví. Tomé una bolsa de lona del armario y la llené con ropa, mi portátil y algunas cosas esenciales. Abrí la caja fuerte de mi oficina, aquella de la que ella no sabía el código, y saqué fajos de billetes, algunos documentos y un llavero de repuesto del coche que había comprado el año pasado y del que nunca le había hablado. No necesitaba mucho. No iba a salir corriendo presa del pánico. Esto fue calculado. Era yo recuperando el control. Antes de irme, volví a la cocina. Las cenizas del pasaporte seguían allí, una mancha oscura sobre el mármol. Tomé un alfiler y una libreta del cajón y garabateé un mensaje rápido. Tienes razón. Me quedaré en casa. Disfruta del viaje. Lo dejé junto a las cenizas, sabiendo que lo vería por la mañana. Pensaría que era una rendición. Se reiría, quizá le escribiría a Noah sobre lo patético que era. La dejé. Cerré la puerta con llave, me subí a mi coche, una camioneta negra que a ella nunca le había importado ver, y conduje en la noche. Las luces de la ciudad se difuminaban a mi alrededor mientras me dirigía al centro, con la mente acelerada pero en calma. Ya no era el hombre destrozado que ella creía haber dejado atrás. Ahora era algo más, algo que ella jamás vería venir. La suite del ático en la que me registré era un mundo aparte de nuestra mansión suburbana, paredes de cristal, vistas al horizonte, un silencio que se sentía como un poder. Dejé mi bolso, me serví un vaso de whisky del minibar y me senté en el sofá de cuero, contemplando la ciudad. Mi teléfono vibró, probablemente Brielle, pero no lo revisé. Todavía no. Necesitaba este momento para respirar, para sentir el peso de lo que había hecho. $2.000 millones. Un pasaporte quemado. Una esposa que creía haberme engañado. Los niños estaban a salvo con la niñera por ahora. Lo averiguaría mañana. Esta noche se trataba de recuperar mi vida. Me recosté, bebiendo whisky a sorbos, dejando que el ardor en mi garganta igualara el fuego en mi pecho. Creyó que me había atrapado, que me había castigado, que me había convertido en su pequeña marioneta casera mientras ella se escapaba bailando con su amante. Pero me había juzgado mal. Y mucho. No me iba a quedar en casa. No era pobre, y desde luego que no había terminado. Mañana, despertaría con la casa vacía y un duro despertar. Le había dejado algo que no podía ignorar. No solo la nota,
sino el primer indicio de la tormenta que estaba a punto de desatar. Esto no había terminado. Apenas empezaba. Me desperté con la luz del sol entrando a raudales por los ventanales de mi nuevo ático, y la ciudad se extendía bajo mí como un mapa de posibilidades. El sofá de cuero crujió al incorporarme, tenía el cuello rígido por dormir en una postura incómoda, pero mi mente estaba alerta. Había salido de casa la noche anterior, me había alejado de Brielle y su presumido jueguito, y ahora era libre. La bolsa de lona estaba en un rincón, un recordatorio de lo poco que había necesitado llevar conmigo. Mi teléfono vibró sobre la mesa de centro de cristal. 10 llamadas perdidas, una docena de mensajes, todos de ella. Aún no los leí. Sabía lo que dirían. Confusión al principio, luego ira, luego una excusa improvisada. Se despertó con una cama vacía, un marido desaparecido y esa nota junto a las cenizas de mi pasaporte. ¿Bien? La dejé en paz. Me duché, dejando que el agua caliente borrara los últimos rastros de nuestra antigua vida, y luego me puse una camisa impecable y unos vaqueros, ropa que ella nunca había elegido para mí. Mi primera llamada fue a Juno, mi abogada. Contestó al segundo timbre, con voz tranquila y profesional, como siempre. «Te levantaste temprano», dijo. «¿Todo bien?» Se lo conté todo. Brielle quemando mi pasaporte, su viaje a Santorini con Noah, como se burló de mí como si fuera un fracasado sin Blanca. Entonces solté la bomba. Vendí la startup. 2.000 millones. Firmado ayer. Hubo una pausa, luego un silbido bajo. «Maldita sea», dijo Juno. «Felicidades. ¿Y qué quieres hacer con ella?» Sonreí, mirando el horizonte. Bloquearla. Todo en común, cuentas, tarjetas, accesos. Lo quiero congelado para el mediodía. Después, llamé a Theo, mi socio y el único que me había apoyado en los años de vacas flacas. Estaba presente cuando firmé el contrato, sonriendo como un niño en Navidad. «Eres un genio», me dijo entonces. Y ahora, cuando le dije que había dejado a Brielle, se rió. Ya era hora. «¿Cuál es el plan?» Le dije que necesitaba reunirme con gente y empezar a organizar el asunto. Se ofreció a encargarse de la prensa si se filtraba algo sobre la venta, y a mantener mi nombre en secreto por ahora. Acepté. La discreción fue mi arma. Al mediodía, Juno envió un mensaje. «¿Listo? Cuentas congeladas. No tiene nada más que lo que lleva en el bolso». Me imaginé a Brielle y Santorini, pasando su tarjeta por un cóctel y recibiendo esa educada negativa del camarero. Me llamaba entonces, furiosa, exigiendo respuestas. No contestaba. Me serví un café de la máquina de dulces, fuerte y solo, y me senté al escritorio, abriendo el portátil y planeando mi siguiente paso. El ático se pagó al contado, 2 millones por adelantado, sin hipoteca, y aún sin rastro alguno que me llevara hasta allí. Había usado una empresa fantasma, algo que Theo había creado años atrás para fines fiscales. Brielle no me encontraría aquí. Ni siquiera sabía que tenía el dinero para pagar un lugar como este. Para ella, yo seguía siendo el hombre que apenas subsistía, el pobre marido del que se burlaba. Necesitaba aliados ahora, gente que pudiera ayudarme a convertir este desastre en algo que yo pudiera controlar. Mi primera parada fue Isla, la prometida de Noah. No sabía que su hombre estaba a medio camino de Grecia con mi esposa, probablemente bebiendo vino y riéndose de cómo nos habían engañado. Encontré su número a través de un amigo en común, la llamé y le pedí que nos viéramos. «Es urgente», dije. Parecía recelosa, pero estuvo de acuerdo. Cafetería en el centro, a 1 hora. Tomé mis llaves y salí. Isla me esperaba en una mesa de la esquina, con el pelo rubio recogido y el rostro tenso por el estrés. No me conocía bien, al igual que el marido de Brielle, el tipo callado que no hablaba mucho en las fiestas. Me senté, pedí un café y me puse manos a la obra. Noah te engaña con Brielle. Están en Santorini ahora mismo. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego se endurecieron. Mientes, dijo, pero le temblaba la voz. Saqué mi teléfono y le enseñé las fotos que le había tomado a un detective privado, Brielle y Noah subiendo al avión, la mano de él en su pierna, ella riendo como si no le importara nada.
A Isla se le arrugó la cara, pero no lloró. Ella solo se quedó mirando y luego susurró, «Ese bastardo». Me incliné hacia adelante, en voz baja. «No estoy aquí para hacerte daño. Estoy aquí porque podemos ayudarnos mutuamente». Quemó mi pasaporte para que me quedara atrapado mientras huían. Pero no estoy atrapado. Ahora tengo recursos, más de los que ellos saben, y los voy a usar. Isla levantó la vista, con la mandíbula apretada. ¿Qué quieres decir? Le hablé de la venta, del dinero, del poder que tenía ahora. Creen que han ganado. No es así. Solo necesito pruebas, algo que los entierre. Ella asintió lentamente y luego sacó su teléfono. Tengo su contraseña de la nube. Déjame comprobar algo. Nos sentamos allí, tomando café, mientras ella revisaba la carpeta de respaldo de Noah. Se le congelaron los dedos. Dios mío, murmuró, girando la pantalla hacia mí. Textos. Docenas de ellos. Noah y Brielle conspirando. ¿Cómo vaciarían nuestras cuentas? ¿Cómo me incriminarían como el malo? ¿Cómo vivirían a lo grande mientras yo cargaba con la culpa? Dijo que estabas en la ruina. Isla leyó en voz alta. Dijo que nunca te recuperarías. Me reí con amargura. Está a punto de descubrir lo equivocado que está. Isla me pasó el teléfono. Tómalo. Úsalo. Quiero que pague. Copié los textos y se los envié a Juno con una nota. Empieza a construir el caso. No se trataba solo de venganza, se trataba de justicia. Brielle pensó que me quemaría la vida al quemar ese pasaporte. Pero solo prendió la mecha. Le agradecí a Isla, le prometí mantenerla al tanto y salí de la cafetería con un fuego en las entrañas. El ático me esperaba, mi nuevo centro de mando. Ya no me escondía. Estaba cazando. Esa noche, me senté en el ático, con las luces de la ciudad centelleando afuera como 1.000.000 de ojitos observándome reconstruir mi vida. Los mensajes de Isla del teléfono de Noah estaban abiertos en mi portátil, cada mensaje era una puñalada que Brielle y su amante me habían lanzado por la espalda. No podía dejar de leerlos, aunque cada palabra me quemaba. No tiene ni idea, había escrito Noah. Cree que aún tiene una oportunidad de hacer algo grande. Espera a que cobremos. Respuesta de Brielle. Está demasiado ocupado haciéndose el papá. Ni siquiera se dará cuenta hasta que se acabe. Llevaban meses planeándolo, desviando dinero, haciéndome quedar como un fracasado mientras ellos se escapaban a vivir su fantasía. La broma era para ellos. Yo no estaba en la ruina. No era un despistado. Y, desde luego, no había terminado. Volví a llamar a Juno, paseándome por el suelo de madera, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Recibiste los mensajes?, le pregunté cuando contestó. Sí, dijo con voz firme pero firme. Estos análisis son oro puro. También estoy sacando imágenes de las cámaras de la casa, las saqué de la copia de seguridad en la nube. Las envío ahora. Hizo una pausa y luego añadió, eres la comunicación de un tipo cuya esposa acaba de quemarle el pasaporte. Me reí, un sonido áspero. Solo me queda la comunicación. Envíala rápido. Quiero que esto quede hermético. Juno prometió tener un borrador de los documentos legales para mañana, órdenes de alejamiento, congelación de activos, todo. Colgué y me hundí en el sofá, frotándome las sienes. El ático estaba tranquilo, demasiado tranquilo, pero me daba espacio para pensar. No luchaba solo por dinero ni por orgullo. Se trataba de los niños, de la vida que había construido. Brielle podía quemar mi pasaporte, pero no lo quemaría. Las imágenes llegaron 10 minutos después, clips granulados de las cámaras de seguridad que instalé después de que Brielle organizara aquel robo falso el año pasado. Ella había afirmado que alguien intentó forzar la puerta trasera, pero yo nunca me lo creí. Ahora, viendo los vídeos, entendí por qué. Allí estaba, a altas horas de la noche, metiendo a Noah a escondidas en el garaje, riendo mientras entraban a trompicones. En otro vídeo aparecía rebuscando en mi escritorio, probablemente buscando dinero o extractos bancarios. Una vez incluso saludó a la cámara, burlándose de mí, pensando que nunca la revisaría. ¡Qué tontería!
Guardé cada segundo y lo asigné a Juno. Esto no era solo evidencia, era munición. Mi teléfono vibró de nuevo, Brielle. ¿Dónde estás? La tarjeta no funciona. Llámame. Sonreí con sorna, imaginándola varada en Sandorini, dando golpecitos con el pie en esos tacones ridículos, gritándole a algún pobre recepcionista de hotel. Noah probablemente también estaba sudando, ahora que Isla le había avisado a su empresa sobre su baja prolongada. No respondí. Que se retorcieran. Tenía cosas más importantes que hacer. Volví a llamar a Isla, y la pillé justo cuando salía del apartamento de Noah. Encontré más, dijo con voz tensa. Recibos. Billetes de avión. Reservas de hotel, todo a su nombre, pero pagado con tu tarjeta. ¿Mi tarjeta? Él que había conectado a su teléfono para emergencias. Apreté los dientes. Envíamelo. ¿Estás bien? Suspiró. No, pero yo sí. No se saldrá con la suya. Me gustó su determinación. Era un daño colateral, como yo, pero no se estaba acurrucando para llorar. Estaba luchando. Los recibos llegaron a mi bandeja de entrada, miles de dólares gastados en billetes de primera clase, una suite en un elegante resort griego, cenas que nunca había probado. Cada cargo era una bofetada, pero también un regalo. Prueba de ello. Se lo reenvié a Juno con una nota, un robo a la lista. La venta de mi startup aún no era pública, Fio la mantenía en secreto, pero el dinero ya estaba en mis nuevas cuentas, en el extranjero e intocable. Brielle pensó que me había dejado sin blanca. Ni siquiera había arañado la superficie. Me recosté, mirando al techo. El ático olía a pintura y cuero nuevos, a borrón y cuenta nueva. Pensé en los niños de 6 y 8 años, probablemente confundidos esta mañana porque no estaba allí para preparar panqueques. La niñera los tenía controlados, pero tendría que verlos pronto, explicarles las cosas sin envenenarlos contra su mamá. Eso sería difícil. No quería que la odiaran, aunque yo lo hiciera. Se merecían algo mejor que nuestro desastre. Pensé en Noah. Maldito engreído. Entré en la página web de su empresa, un grupo de inversión de nivel medio. Su biografía presumía de integridad y confianza en los clientes. ¿Hipócrita? Isla dijo que le había enviado a su jefe capturas de pantalla de los mensajes, además de avisarle sobre sus vacaciones. A estas alturas, probablemente ya estaría recibiendo llamadas, intentando dar explicaciones. Esperaba que se atragantara. Las imágenes no dejaban de reproducirse en mi portátil, una y otra vez, de Brielle y Noah en mi casa, mi espacio, actuando como si fueran los dueños. Un clip la mostraba quemando mi pasaporte, sosteniéndolo sobre la estufa con pinzas, riendo mientras las llamas prendían. Buen viaje, perdedor, dijo, dejándolo caer sobre el mostrador. Congelé la imagen y la guardé. Esa era la prueba a una mala intención, tan clara como el agua. Juno se lo tragaría todo. Me puse de pie, estirándome, y caminé hacia la ventana. La ciudad zumbaba abajo, ajena a mi guerra. No solo estaba reuniendo pruebas para protegerme. Estaba construyendo un caso para enterrarlos. Robo, fraude, tal vez incluso destrucción de propiedad. No me importaba que la condenaran a prisión. Solo quería que la dejaran completamente desprovista de todo, tanto financiera como socialmente. A Noah también. Que vean lo que es perderlo todo. Isla volvió a escribir. Me está llamando. No contesto. Tú. Te escribí de vuelta, silencio total. Mantente fuerte. Me dio un pulgar hacia arriba. Cada minuto que pasaba me gustaba más. No era solo una víctima. Ahora era cómplice, lo supiera o no. Volví a sentarme y saqué un documento en blanco. El verdadero plan estaba tomando forma. No solo defensa, sino también ataque. Los expondría, no con acusaciones estridentes, sino con hechos discretos e innegables. Valera, una amiga periodista, me debía un favor de hace mucho tiempo, cuando la ayudé a conseguir una noticia sobre tecnología. Le encantaría esto, traición suburbana, dinero, sexo, toda la telenovela. Le envié un correo electrónico y me enteré de algo exclusivo.
Por ahora, no lo recuerdo. Mañana tomaré un café. Mordería el anzuelo. Ya podía ver el titular. El reloj marcaba la medianoche, pero no estaba cansado. La adrenalina me mantenía alerta. Cada mensaje, cada clip, cada recibo era un ladrillo en el muro que estaba construyendo, uno que jamás podrían superar. Brielle pensó que me quemaría. No sabía que me acababa de dar la cerilla. Me senté en el escritorio de mi ático, con la pantalla del portátil iluminada con esos mensajes y vídeos condenatorios, pero ya no pensaba en ellos. Retrocedí muchísimo, al principio, hace 12 años, cuando Brielle y yo nos conocimos. Por aquel entonces yo era solo un programador rudimentario, encorvado sobre un portátil destartalado en un garaje que olía a aceite de motor y café rancio. Había entrado con una amiga, con ojos brillantes y sonrisas fáciles, y un vestido veraniego que reflejaba la luz. Yo llevaba 16 horas seguidas depurando código, con el pelo hecho un desastre y la camisa arrugada, pero a ella no le importó. Parece que estás construyendo el futuro, dijo, apoyada en el banco de trabajo. Me reí, tímido e incómodo, y le dije que era una idea tonta para la aplicación. Se quedó de todos modos, haciendo preguntas, escuchando como si realmente le importara. Esa era la Brielle de la que me enamoré, la que vio algo en mí cuando yo no era nada. Ahora, mirando las luces de la ciudad, me preguntaba a dónde había ido esa chica. En aquel entonces, yo era pura ambición, trabajaba hasta tarde, sobrevivía con ramen y esperanza. Al principio le gustó, me llamó su soñador y dijo que estaría ahí cuando triunfara. Nos casamos 2 años después, en una pequeña ceremonia en el patio trasero de sus padres, yo con un traje prestado y ella radiante de blanco. Le prometí el mundo entero, y lo decía en serio. Pero a medida que mi startup crecía, también crecían sus expectativas. La aplicación se convirtió en una plataforma, la plataforma en una empresa, y de repente, dejé de ser solo un soñador. Era una máquina, quería perfeccionarla. Empezó a elegir mi ropa, diciéndome que mis vaqueros viejos me daban vergüenza, ahora que tenía inversores a los que impresionar. ¿Mis amigos de la universidad? Demasiado desaliñados, decía, y me dirigía hacia sus amigos refinados. Incluso mi familia recibía la indiferencia. Ponía excusas para no cenar con mi madre y mi hermano Kai, diciendo que no le pegaban. Lo dejé pasar, eso es lo que me duele ahora. Estaba tan concentrado en construir algo real, algo que durara, que no me di cuenta de que me estaba convirtiendo en su accesorio. Las noches en la oficina no eran solo para trabajar, eran mi escape de sus constantes empujoncitos, sus indirectas sobre que ya no era divertido. Ella quería lujo, estatus, la vida de Instagram, mientras que yo seguía siendo el tipo que prefería arreglar un fallo que beber champán en una gala. Con el tiempo, me convertí en una versión cuidada de mí mismo, bien afeitado, formal, callado en sus fiestas porque ella me había enseñado a serlo. Pensé que era un compromiso. No lo era. Era control. ¿Quemar el pasaporte? Ese fue su último movimiento, su forma de decir que ya no importaba. Quédate en casa. Sonrió con sorna, como si yo fuera un perrito faldero al que pudiera encadenar mientras se escapaba con Noah. No solo quería que me fuera de escena, sino que me quería pequeño, impotente, una nota al pie en su nueva y brillante historia. Me serví un vaso de agua del lavabo del ático y lo bebí de un trago mientras el recuerdo me golpeaba con más fuerza. 12 años, 2 hijos, una vida que había construido ladrillo a ladrillo, y ella le había encendido una cerilla como si fuera basura. Pero no sabía ni la mitad. Ella no sabía que había vendido la empresa, que había convertido ese sueño de garaje en $2.000 millones. Para ella, yo seguía siendo el programador arruinado, el marido pobre del que podía burlarse. Se había casado con una mentira, pero no con la que creía. Me acerqué a la ventana, apretando la mano contra el frío cristal. La ciudad bullía abajo, viva e indiferente. Pensé en los primeros tiempos, en cómo nos quedábamos despiertos hasta tarde soñando con viajes que no podíamos permitirnos, como aquella villa en Florencia que una vez dibujé en una servilleta. Se rió, dijo que iríamos algún día cuando lo consiguiera. ¿Lo conseguí? Sí. Y ahora estaba aquí, solo en un ático, mientras ella bebía vino en Santorini con un tipo que creía haberla conquistado. La ironía me revolvió las entrañas. Había pasado años construyendo algo para nosotros,
para los niños, y ella lo había cambiado por una aventura y un bronceado. Mi teléfono vibró, otro mensaje suyo. Esto no tiene gracia. ¿Dónde está el dinero? No respondí. Ya lo averiguaría, cuando las tarjetas siguieran declinando, cuando las promesas de Noah se incumplieran. Ya no era el hombre con el que se había casado, ni el soñador ingenuo que podía moldear. Ahora era algo más, algo que ella había subestimado. Las imágenes de las cámaras de la casa, el mensaje de Isla, los recibos, todo era parte del rompecabezas, pero no se trataba solo de pruebas. Se trataba de recordar quién era antes de ella. Pensé de nuevo en los niños, en cómo los vestía de muñequitos para sus redes sociales, en cómo ponía los ojos en blanco cuando los llevaba al parque en lugar de a un sitio bonito para almorzar. Había convertido a nuestra familia en su telón de fondo, y yo se lo permití. Ya no. Los recuperaría, les daría una vida sin gustos ni filtros. Les mostraría el mundo, Florence, tal vez, como me prometí años atrás. Brielle podría quedarse con su Santorini. Yo tomaría el auténtico. Volví a sentarme, pasándome una mano por el pelo. El ático parecía demasiado grande, demasiado vacío, pero era mío. No había rastro de ella. No había perfume. Sin exigencias. Sin sonrisas burlonas. Solo yo y la verdad. Quemaría mi pasaporte para mantenerme en tierra, para cortarme las alas mientras ella se iba volando. Pero yo no era el plan B que ella creía. Yo era el protagonista, el tipo que había construido un imperio mientras ella estaba ocupada posando. Se había burlado de mi trabajo, de mis amigos, de mis raíces, pensando que ya no me necesitaba. Ahora le recordaría que el hombre al que quemó no era su trampolín. Era toda la maldita montaña. Cerré la laptop y la pantalla se apagó. Mañana me encontraría con Alera y empezaría a sentar las bases para exponer este desastre. Pero esta noche, me quedé allí sentada, dejando que el pasado se asentara a mi alrededor como polvo. 12 años con una mujer que nunca me conoció de verdad. 12 años de doblegarme, encogerme, intentando encajar en su figura. Eso se acabó. La mentira con la que se casó había muerto. ¿Mi verdadero yo? Apenas estaba empezando. Me desperté con el suave zumbido del aire acondicionado del ático, la ciudad seguía dormida fuera de mis ventanas. Mi teléfono estaba en silencio. Sin zumbidos, sin mensajes de Brielle, solo un silencio que se sentía como una victoria. Anoche me había desconectado, había desactivado las notificaciones y la había dejado sumida en el desastre que había armado. Ya estaba en Santorini, probablemente despertando con tarjetas rechazadas y un novio que no podía pagar la cuenta. Me la imaginé dando golpecitos con el pie, sacudiéndose el pelo, exigiéndole respuestas a un empleado de hotel al que no le importaba. ¿Bien? Que lo sintiera. Me levanté de la cama, mis pies descalzos tocaron la madera fría, y preparé café, fuerte, solo, sin complicaciones. El ático olía a libertad, y estaba lista para usarlo. Lo primero que hice fue llamar a Juno. ¿Estado?, pregunté, bebiendo de mi taza. No perdió el tiempo. Las cuentas conjuntas están bloqueadas. Las tarjetas canceladas. Conserva el efectivo que se llevó, y punto. Se han creado fideicomisos offshore, tienes 2.000 millones a salvo. Ella no puede tocar ni un centavo. Asentí, aunque no podía verme. ¿La casa? La voz de Juno se agudizó. Escrituras a tu nombre. Transferido a la LLC. No tiene derecho a reclamarlo a menos que lo demande en los tribunales, ¿y con qué dinero? Sonreí con suficiencia. La mansión, nuestra enorme y reluciente jaula suburbana, era mía en todos los sentidos. Brielle podía golpear la puerta todo lo que quisiera. No entraba. Me había vuelto un fantasma, y me sentí bien. Sin llamadas, sin explicaciones, solo yo manipulando recursos que ella ni siquiera sabía que existían. Revisé mi nueva aplicación bancaria, cuentas limpias y separadas, con el dinero de la venta. Theo también había transferido su parte, pero la mía era la mayor. 2.000 millones de dólares, ahí tirados como un arma cargada. Brielle pensó que me había dejado en la ruina, luchando por sobrevivir.
No sabía que llevaba años planeando cosas, movimientos discretos, empresas fantasma, fideicomisos que ella nunca había descubierto. No fui el tonto que me había pintado. Luego le escribí a Isla. «¿Cómo te va?». Respondió rápido. Noah está furioso. Fionn le pisa los talones. Estoy bien, gracias. Cada día me gustaba más. Ella ya había recibido su propio golpe, pero no se derrumbaba. Le había enviado a su jefe los mensajes, los recibos, todo, y ahora Noah sentía la presión. Su cómodo trabajo probablemente ya estaba acabado. Engañar a tu prometido con una mujer casada no queda bien en un currículum. Le respondí, mantente alerta, llegará pronto a casa. Isla envió un emoji de, chocando el puño. Ahora éramos un equipo, aunque no se diera cuenta. Caminé por el ático, con un café en la mano, pensando en mi siguiente paso. Los niños estaban con la niñera, sanos y salvos, comiendo, probablemente preguntando dónde estaba. Llamaría más tarde, para que no pasara nada, pero necesitaba concentrarme hoy. El mundo de Brielle se derrumbaba, y yo era el arquitecto. Volví a ver la grabación de la cámara de la casa, viéndola quemar mi pasaporte una y otra vez. Esa sonrisa, esa risa, me llenaron de energía. Pensó que me había castigado, pero ya estaba volando. Mi teléfono envió un correo de Juno. Los códigos de la casa cambiaron. Queda bloqueada al aterrizar. Perfecto. Me la imaginé llegando en un taxi, con bolsos de diseñador a cuestas, marcando el código antiguo en el teclado. Nada. Gritaría, me llamaría, quizá incluso a la policía. Que lo intente. Ahora la LLC era la dueña, y yo tenía todo el derecho a asegurar mi propiedad. Ella se quedaría afuera con esos tacones ridículos, con cara de tonta. Pero necesitaba atacar con más fuerza, no solo por el dinero, ni solo por la casa. Quería exponerla, que su pequeña vida perfecta se revelara para que todos la vieran. Fue entonces cuando pensé en Alara. Era una periodista que conocí hace años, cuando mi startup era solo un pequeño resquicio. Una vez le avisé de una noticia tecnológica y le salvé el plazo. Me debía algo. Tomé mi portátil y le envié un mensaje. Oye, tengo algo importante. Doble vida de influencer suburbano, dinero, traición, todo. ¿Café hoy? Por ahora, fuera de grabación. Me respondió en minutos, claro que sí. Las 2 de la tarde, el horario habitual. Sonreí. A Alara le encantaba una exclusiva jugosa, y esto era un festín. Pasé la mañana investigando a fondo, verificando los recibos que envió Isla y comparándolos con las grabaciones de la cámara. Cada movimiento de Brielle y Noah era descuidado, rastreable. Habían usado mi tarjeta para todo, vuelos, hoteles, hasta un maldito masaje en pareja. Lo guardé todo y agrandé el expediente. Juno la usaría para el aspecto legal, pero Alara la convertiría en una historia que destrozaría la preciada imagen de Brielle. Todos esos seguidores, esos acuerdos con marcas, los perdería de la noche a la mañana. Al mediodía, estaba inquieto. Tomé mis llaves y fui temprano a la cafetería. El lugar estaba tranquilo, solo unas cuantas personas tecleando en sus portátiles. Tomé una mesa en un rincón, pedí un café solo y esperé. Alara llegó puntual, con el pelo oscuro recogido y su libreta ya lista. «Te ves diferente», dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. «¿Qué diferente?». Me encogí de hombros. Nuevo capítulo. ¿Listos para esto? Se inclinó, con los ojos brillantes. «Cuéntanos». Lo mantuve vago, sin nombres todavía, solo los huesos. Una esposa de barrio, una aventura, un marido al que creía haber arruinado. Quemó mi pasaporte para que me quedara en casa mientras se fugaba con él, dije. Cree que estoy en la ruina. No es así. El pin de Alara voló por la página. Y un giro inesperado. Me recosté, bebiendo mi café. Acabo de vender mi empresa. 2.000 millones. Ella no lo sabe. Alara silbó por lo bajo. Eso es un gancho tremendo. ¿Cuál es la trama? Le dije que quería un artículo, no sobre mí, todavía no,
sino sobre los abusos financieros ocultos que cometen las vidas falsas de gente como Brielle. Ella es el centro de atención, dije. Ella y su amante. Que el mundo lo vea. Alara asintió, escribiendo. Puedo hacerlo anónimo por ahora, dicen las fuentes, esa vibra. Cuando estés listo, diremos nombres. Acepté. El tiempo lo era todo. Brielle volvería pronto, y quería que este tema principal saliera cuando menos lo esperara. Acordamos los detalles, cómo lo enmarcaría y qué le enviaría a continuación. Para cuando me fui, el plan ya estaba decidido. De vuelta en el ático, miré mi teléfono. Brielle otra vez. Esto es una locura. Respóndeme. No lo hice. El protocolo fantasma estaba en pleno vigor. Aterrizaría mañana, encontraría la casa cerrada, el dinero desaparecido, la vida de Noah derrumbada. Yo estaría aquí, en silencio, intocable, moviendo los hilos. Ella quemaría mi pasaporte para atraparme. Yo quemaría su mundo para liberarme. Me quedé junto a la ventana del ático, con un café en la mano, viendo cómo la ciudad despertaba bajo mis pies. Habían pasado 3 días desde que Brielle se fue a Santorini, y hoy aterrizaría de vuelta en casa, justo en la trampa que le había tendido. Mi teléfono había estado en silencio toda la mañana, sin mensajes ni llamadas, solo la calma antes de la tormenta. Juno lo había confirmado todo. Se cambiaron los códigos de la casa, se congelaron las cuentas, se estableció la LLC. Brielle se estaba estrellando contra un muro, y yo no estaba allí para suavizar el golpe. No me sentía culpable, ni después del pasaporte, ni después de los mensajes, ni después de verla reír con Noah en esos campamentos. Había hecho su cama. Ahora podía dormir en ella. Revisé el rastreador de vuelos en mi portátil, su avión debía llegar al mediodía. La imaginé pavoneándose por el aeropuerto, con gafas de sol de diseñador, esperando volver a casa a su vida perfecta. En cambio, encontraría una puerta cerrada y una cuenta bancaria que no respondía a sus oraciones. Noah probablemente estaba con ella, pensando en excusas, mientras su propio mundo se desmoronaba tras las mudanzas de isla. Sonreí con suficiencia, bebiendo mi café. Se merecían el uno al otro, dos mentirosos revolviéndose entre los escombros. Yo no estaba en casa, claro. Había estado viendo las cámaras remotamente, con la aplicación abierta en mi teléfono. La niñera había llevado a los niños a su casa la noche anterior, siguiendo mis instrucciones, sin hacer preguntas. Los llamaría más tarde, les diría que estaba de viaje de trabajo, sin complicaciones. No necesitaban ver esta parte. Las imágenes de esta mañana mostraban una entrada vacía, la mansión allí, como un pueblo fantasma. Esperé, sabiendo que pronto aparecería, sabiendo que las cámaras lo captarían todo. Alrededor de la 1 de la tarde, mi teléfono sonó, una alerta de movimiento de la cámara de la puerta principal. Allí estaba. Brielle, llegando en un taxi, con el pelo un poco despeinado y la cara tensa por la irritación. Arrastró su maleta hasta el teclado y marcó el código antiguo. Nada. Lo intentó de nuevo, con más fuerza, y luego dio un puñetazo contra la puerta. Subí el volumen y la oí gritar, ¿qué demonios? Sacó su teléfono, probablemente para llamarme, pero la había bloqueado la noche anterior. No tenía sentido escucharla gritar. Se paseó por el porche, haciendo resonar sus tacones, y luego intentó abrir la puerta trasera. Cerrado. Le dio una patada, maldijo tan fuerte que el micrófono lo captó y se sentó en los escalones, con la cabeza entre las manos. Me recosté en el sofá, observándola desmoronarse. Parecía más pequeña ahí fuera, menos como la reina con la que jugaba en línea y más como una niña que había perdido su juguete. Su maleta estaba a su lado, una monstruosidad rosa brillante llena de ropa que ya no podía permitirse. No me sentí mal. Quemaría mi pasaporte, se burlaría de mí, se escaparía con Noah creyéndose vencedora. Esta fue su llamada de atención, fría, dura y tardía. Mi teléfono vibró, Juno. Está en la casa, dijo. Podrían llamar a la policía si sigue dando vueltas. ¿Te parece bien? Asentí para mis adentros. Sí, déjala intentarlo. Ahora es mi propiedad, no tiene ninguna base. Juno rió entre dientes. Te odiará por esto.
Me encogí de hombros, aunque no podía verme. Me odiaba de todas formas. Esto lo oficializa. Mientras Brielle estaba afuera, yo tenía trabajo que hacer. Últimamente había estado pensando en mi madre, en cómo nos crió a Kai y a mí sola después de que papá se separara, en cómo siempre decía que haría algo grande. Murió hace 5 años de cáncer, y desde entonces siempre quise fundar una fundación en su nombre. Brielle siempre la rechazaba, decía que no era lo suficientemente glamurosa y que debería centrarme en inversiones reales como hacían sus amigas influencers. Al diablo con eso. Ahora, con el dinero de la venta, podría hacerlo bien. Llamé a Theo. Oye, ¿aún tienes el número del de la organización sin fines de lucro? Sí. Lo envío ahora. ¿De qué se trata? Le dije, la fundación de mi madre, becas educativas, tecnología para niños como yo. Se quedó callado y luego dijo, le encantaría, tío. Me apunto, lo que necesites. Pasé la tarde hablando por teléfono con el encargado de la organización sin fines de lucro, un tipo listo llamado Marcus. Discutimos un plan, 5 millones para empezar, becas, campamentos de programación, todo a nombre de mamá. Me sentí bien, como si estuviera construyendo algo importante, no solo para mí, sino para ella. Brielle nunca lo entendió, el legado sobrepasó los me gusta. Para cuando colgué, los papeles ya estaban en marcha. Firmaría mañana. De vuelta en las cámaras, Brielle se había ido. El taxi debía de haber vuelto, probablemente se había alojado en un hotel, gastando el dinero que le quedaba. No me importaba a dónde fuera, siempre y cuando no fuera mi problema. Me serví un whisky, me senté y le escribí una carta. Ni un correo electrónico ni un mensaje de texto, a la antigua usanza, con bolígrafo y papel. Lo resumí. Quemaste mi pasaporte para llevar a un hombre al viaje de mis sueños, así que yo quemé la ilusión que llamabas matrimonio. No te impediré que persigas tus fantasías, pero lo harás sin mí y sin el imperio que construí. Lo sellé y lo dirigí a la casa. El hombre lo dejaría caer mañana. Ella lo encontraría cuando supiera cómo volver. Me recosté, bebiendo whisky a sorbos, dejando que el ardor se asentara en mi pecho. El ático estaba en silencio, pero ya no se sentía vacío. Lo sentía como mío. Los niños estarían bien. Los vería pronto, los llevaría a un lugar divertido, lejos de este caos. ¿Brielle? Había vuelto a la realidad, y no fue el aterrizaje suave que esperaba. Las cámaras habían captado su colapso, otra pieza para el archivo de Juno, pero no necesitaba volver a verlo. Ya había visto suficiente. El reloj marcaba las 8 de la tarde. Me puse de pie, me estiré y caminé hacia la ventana. La ciudad brillaba, viva y en movimiento, mientras el mundo de Brielle se encogía. Pensó que podría quemarme, dejarme atrapado mientras ella bailaba con Noah. Pero no estaba estancado. Era libre, más libre que en años. Los cimientos fueron mi punto de partida, un pedazo de algo real. Recibía la carta, leía las palabras, y no, este ya no era su juego. Era el mío, y apenas estaba calentando motores. Me despertó el sonido de la lluvia golpeando las ventanas del ático, un tamborileo constante que seguía el ritmo de mis pensamientos. Era el 4.º día desde que el mundo de Brielle empezó a desmoronarse, y podía sentir el cambio en el aire, como si la tormenta de afuera estuviera arrasando con sus últimas ilusiones. Preparé café, la máquina silbaba mientras revisaba mi teléfono. No recibí ninguna llamada suya, no desde que la bloqueé, pero internet vibraba. Había publicado anoche en sus preciadas redes sociales una descripción vaga y dramática, que estaba pasando por algo real, pero que regresaba con más fuerza. Me eché a reír, como siempre, Brielle, convirtiendo su desastre en una historia triste, buscando me gusta y compasión. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Saqué las cámaras de la casa de ayer, ella paseando por el porche, gritando al teléfono y luego desplomándose con su maleta. Probablemente se había quedado en un hotel, tal vez en casa de Noah si él también había regresado. Daba igual. Ella estaba a la deriva, y yo estaba firme. Juno le había escrito, había intentado contactar con un abogado, un tipo tacaño, que no tiene acuerdos prenupciales rigurosos. Sonreí. Ese acuerdo prenupcial. Se rió cuando lo firmamos, dijo que no tenía sentido porque nunca llegaría a ser gran cosa.
Ahora era su jaula, impidiéndole acceder a mis miles de millones. La lluvia arreció, rayando el cristal mientras yo estaba sentada en el escritorio con el portátil abierto. El artículo de Alara se había publicado hacía una hora, tras la fachada, cuando la influencia se convierte en control, y ya se estaba extendiendo. Lo había mantenido en el anonimato, como le pedí, sin nombres todavía, solo una influencer de los suburbios que había manipulado las finanzas de su marido mientras vivía una doble vida con una amante. Los detalles eran vagos pero precisos. Suficientes para hacer susurrar a la gente, para que los seguidores de Brielle entrecerraran los ojos al ver su última publicación y se preguntaran. Desplacé la 10ª, observando cómo crecía la conversación. Suena como alguien que conozco, escribió un usuario. Estas esposas falsamente perfectas son lo peor, dijo otro. No respondí, no hacía falta. La semilla estaba plantada. Mi teléfono vibró, Alara. Está sonando. Los comentarios son un caos. ¿Estás bien? Respondí. Perfecto. Déjalo cocer. Me envió un emoji de fuego. Me recosté, bebiendo mi café a sorbos, sintiendo cómo se extendía el calor. Todo el juego de Brielle era su imagen. Esas fotos seleccionadas, los benditos pies de foto, los acuerdos con marcas que financiaban sus reflejos y bolsos. Ahora se estaba desmoronando, y ella ni siquiera sabía por qué. Sus seguidores no se tragaban la lástima. Demasiados habían visto el artículo, demasiados estaban conectando puntos. Pensé en ella ahí fuera, probablemente actualizando su teléfono, viendo cómo los me gusta disminuían. Ella lo llamaría un fallo técnico, culparía al algoritmo, pero la verdad era más fría. La gente olía la mentira. Sus amigos, esos influencers superficiales que había coleccionado, ya estaban retirándose. Lo había visto en su cuenta. Menos comentarios del equipo de siempre, ninguna mirada dura del equipo de mamás yoga. Brand sería el siguiente. La abandonarían discretamente, sin correos, solo un lento desvanecimiento. Había construido su castillo sobre arena, y la marea estaba subiendo. Apareció un correo electrónico, anónimo, sin nombre, solo una dirección desechable. Se burlaba de ti, decía. Te llamaba su pequeño árbol del dinero. Decía que nunca te irías porque no tenías agallas. Me alegra que le hayas demostrado que estaba equivocada. Lo miré fijamente, con la mandíbula apretada. Uno de sus amigos, tal vez, o alguien con quien se había desahogado en una noche de vino. No importaba quién. Confirmó lo que sospechaba. Nunca me había respetado, solo me usaba como apoyo. Lo guardé y se lo envié a Juno. Otro ladrillo en el muro. La lluvia seguía cayendo, una cortina gris sobre la ciudad. Me puse de pie, me estiré y caminé hacia la ventana. Brielle estaba intentando controlar los daños, pero no le quedaban herramientas. Sin dinero, sin casa, sin marido en quien apoyarse. Noah también era un inútil. Isla había arruinado su carrera, y tendría suerte si conservaba un trabajo cocinando hamburguesas. Los imaginé escondidos en algún lugar, discutiendo sobre quién tenía la culpa, con su gran plan hecho cenizas. Quemaría mi pasaporte para mantenerme abajo, pero lo único que hizo fue encender su propia mecha. Revisé las cámaras de nuevo, nada nuevo, solo la casa vacía, la lluvia acumulándose en la entrada. Aún no había regresado, probablemente lamiéndose las heridas en alguna parte. No me importaba. Mi atención estaba cambiando, menos en ella, más en mí. Los papeles de la fundación estaban listos. Los firmaría mañana con Marcus. 5 millones para empezar, un verdadero legado, no una foto filtrada. A mi madre le habría encantado. A Brielle nunca le gustó. Lo había considerado un desperdicio y me había dicho que mejor comprara un yate. Qué curioso cómo persiguió a Flash mientras yo construía Substance. Mi teléfono volvió a sonar, un mensaje de Theo. El artículo es un éxito. ¿Seguro que no quieres que se sepa tu nombre? ¡Qué héroe! Me reí y respondí. Todavía no. Que se queme primero. Levantó el pulgar. Theo lo entendió. Había visto los comentarios sarcásticos de Brielle a lo largo de los años, la había visto intentar encogerme. Ahora me animaba, y me sentía bien tenerlo de mi lado.
Volví a sentarme y abrí sus redes sociales. La publicación seguía publicada, pero los comentarios estaban cambiando. ¿Qué es real, eh? Cuéntame, dijo uno. Por eso tu red ha estado en silencio, otro pinchazo. No sonreí, estaba demasiado enojado para eso, pero sentí el cambio. Ella había prosperado con el control, con que todos le creyeran. Ahora la máscara se le resbalaba y no podía volver a ponérsela. El correo anónimo se me quedó grabado. Pequeño árbol de dinero. Así me veía, algo que agitar para ganar dinero y luego tirar cuando las hojas se secaban. No sabía que había echado raíces más profundas de las que ella podía alcanzar, que había convertido ese árbol en un bosque. $2.000 millones, una nueva vida, la oportunidad de volver a ser yo. Se había burlado de mi ética laboral, de mis noches tranquilas programando mientras ella estaba de fiesta. Ahora, ese trabajo la había desarraigado por completo. Me serví un whisky, afuera llovía a cántaros. El artículo fue solo el comienzo. Alera tenía más por delante cuando di la orden. El aviso de incendio de Brielle ya estaba en marcha, y el fuego se estaba extendiendo. Mañana despertaría con menos seguidores y amigos más fríos. Una vida de la que no podría escapar fingiendo. No me estaba jactando, todavía no. No se trataba de alegría. Se trataba de justicia. Había intentado que no contara su historia. Ahora yo estaba escribiendo el final, y no le correspondía a ella controlarlo. Me encontraba en la cocina del ático, con la luz de la mañana atravesando las nubes de lluvia que finalmente se habían despejado. La cafetera gorgoteaba mientras esperaba, con la mente puesta en la reunión que me aguardaba. Brielle me había enviado un mensaje anoche, no desde su número, sino probablemente desde el de una amiga, ya que la había bloqueado. Necesitamos hablar. Un lugar público. Por favor. Lo estuve mirando durante 10 minutos antes de responder. Bien. Mediodía. El restaurante de la Quinta. No quería verla, no quería oír su voz, pero necesitaba mirarla a los ojos una última vez. A ver si se retorcía, mentía o finalmente se derrumbaba. El restaurante era un lugar neutral, tan lleno que no podía armar un escándalo. La escucharía y luego me iría para siempre. El reloj marcó las 11:30 y agarré mi chaqueta, sencilla, negra, nada que ella hubiera elegido. El viaje fue corto, la ciudad bullía a mi alrededor mientras entraba al restaurante. Ella ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, con el pelo recogido y la cara sin el maquillaje habitual. Parecía cansada, más pequeña, como si se le hubiera agotado la energía. Me senté frente a ella, con la expresión impasible. Pasó la camarera y pedí café solo, sin azúcar. Brielle jugueteaba con su vaso de agua, tenía las uñas desportilladas y sin esmalte. Eso era nuevo. Estás siendo cruel, empezó en voz baja pero cortante. Dejarme fuera, congelarlo todo, es demasiado. Ya lo entendiste. Me recosté, bebiendo mi café, dejando que sus palabras quedaran en el aire. Ella esperaba que interviniera, me disculpara y lo arreglara. No lo hice. No. Dije finalmente, dejando la taza. Esto no es venganza. Es liberación. No te estoy castigando, Brielle. Te estoy sacando del centro de mi historia. Entrecerró los ojos y luego los abrió de par en par, como si no pudiera decidir si hablaba en serio. ¿Tu historia? Espetó. ¿Y la nuestra? ¿La de los niños? ¿La de la casa? La quemaste. La interrumpí con voz firme. En el momento en que quemaste mi pasaporte y te escapaste con Noah. Ya no puedes hacer de esposa. Se estremeció, apretando las manos sobre el cristal. No fue así, dijo, pero su tono era débil. Ensayado. Solo necesitaba un respiro. Siempre estabas trabajando, siempre ausente. Me reí, un sonido breve y amargo que la dejó helada. ¿Un descanso? Lo planeaste durante meses. Me robaste. Se burlaste de mí. No me mientas en la cara. Se movió, sus ojos se dirigieron a la mesa y luego volvieron a levantarlos. Bueno, está bien. Metí la pata. Pero no puedes simplemente borrarme.
Tenemos historia. ¿Historia? 12 años de mí, inclinándome y construyendo, mientras ella posaba y se pavoneaba. Me incliné hacia adelante, manteniendo la voz baja. La historia es la razón por la que estoy aquí. Te lo di todo, tiempo, dinero, una vida. Me lo devolviste. Ahora te quedaste sin opciones. Sus labios se separaron y luego se cerraron. Intentó un nuevo enfoque, suavizando la voz e inclinando la cabeza como solía hacer cuando quería algo. Podemos arreglar esto. Por los niños. Volveré a casa. Lo solucionaremos. ¿Ay? No, dije, más agudo esta vez. No lo entiendes. No hay hogar al que puedas regresar. Es mío, la casa, el dinero, la vida que construí. Ya no formas parte de ella. Su rostro se endureció, la máscara se desvaneció. ¿Te crees un pez gordo ahora? Te estrellarás sin mí. Siempre me necesitaste. Levanté una mano para detenerla. ¿Necesitaba que hicieras qué? ¿Que me vistieras? Que me dijeras quién ser. Ya no quiero más. Y tú no quieres más que yo. Luego intentó amenazar, alzando la voz. Lucharé contra esto. Abogados, tribunales, me quedo con la mitad. Saqué el papel de mi chaqueta y lo deslicé por la mesa. Lo había firmado hacía años, riendo, pensando que era una broma. Léelo, le dije. No recibes nada. Ni un centavo. Recorrió la página con la mirada, con la respiración entrecortada. Esto no puede ser, no hay manera. Me quedé de pie, lanzando unos billetes para el café. Resulta que a los maridos pobres les va bastante bien cuando piensan a largo plazo. Adiós, Brielle. Salí, con su mirada clavada en mi espalda. Pero no me giré. El aire afuera era fresco, la ciudad estaba llena de vida a mi alrededor. Ella lo había intentado todo, culpa, encantó, amenazas, y nada funcionó. Subí al coche y respiré hondo. Eso fue todo, el último hilo cortado. Ya no era mi esposa, para nada importante. El restaurante se desvaneció en mi retrovisor mientras conducía de vuelta al ático, sintiendo un peso en el pecho. De vuelta en casa, me serví un whisky, el sol de la tarde se colaba oblicuamente por las ventanas. El pavoneo era mi escudo, pero el viento de Royal se alejaba. Creyó que podría manipularme una última vez, atraerme de vuelta a su órbita. Ella no sabía que lo había superado, que la había superado. Mi teléfono vibró, alera. Los artículos siguen siendo tendencia. ¿Repetir los nombres? Respondí, pronto. Que se calme. El colapso de Brielle en el restaurante habría sido oro para la historia, pero no lo necesitaba. La versión anónima me bastó por ahora. Pensé en ella sentada allí, agarrándose a un clavo ardiendo. Me había llamado cruel, pero la crueldad habría alargado esto, le habría seguido el juego. Lo había dejado limpio. Los niños eran los siguientes, los vería mañana, los llevaría a tomar un helado y empezaría a reconstruir lo que ella había roto. No necesitaban su drama, solo mi presencia. Arreglaría la custodia con Juno, sin complicaciones. El whisky quemaba al tragar, un buen ardor. Yo no era el hombre con el que se había casado, el programador silencioso al que podía moldear. Volví a ser yo, puro y auténtico, con $2.000 millones y una vida que ella no podía tocar. Hoy se había desenmascarado, había mostrado la desesperación tras el esmalte. Yo también la había desenmascarado, la había despojado del poder que tenía sobre mí. El partido había terminado. Había ganado. Y no miraba atrás. Me desperté con la luz del sol derramándose sobre el suelo del ático, la ciudad extendiéndose tras el cristal como una promesa que por fin podía cumplir. Brielle se había ido, no solo de la casa, sino también de mi cabeza, su voz se apagaba tras el altercado de ayer en el restaurante. Había cortado el último lazo, la había dejado agarrando el aire, y ahora el día era mío. El café se estaba preparando en la cocina, y el rico aroma inundaba el espacio mientras me ponía una camiseta sencilla y unos vaqueros, ropa que me gustaba, no la que ella había aprobado. Mi teléfono vibró, Marcus, el de la organización sin fines de lucro. El periódico está listo.
Nos vemos a las 10. Te respondí, nos vemos allí. Hoy se trataba de construir, no de destruir. Conduje hasta su oficina en el centro, las calles estaban llenas de tráfico matutino. La fundación ya era real, el nombre de mamá estaba en ella. 5 millones para empezar, una oportunidad para darles a chicos como yo la oportunidad de lograr algo grande. Marcus me saludó con un apretón de manos, su escritorio estaba lleno de formularios. Esto es sólido, dijo, deslizándome los papeles. Becas, campamentos de programación, mentorías, empieza el próximo trimestre. Firmé, mi bolígrafo arañando la página, sintiendo que estaba conmigo, mamá, que había trabajado doble turno para comprarme esa primera computadora tosca. Brielle lo había llamado un desperdicio. Se equivocó. Esto era un legado. De vuelta en el coche, llamé a la niñera. Lleva a los niños al parque al mediodía, le dije. Nos vemos allí. Aceptó, sin preguntas. No los había visto desde que me fui, y el dolor me golpeó fuerte, la sonrisa tonta de mi hijo, las preguntas silenciosas de mi hija. Había hablado con ligereza por teléfono, les dije que estaba trabajando, pero se merecían más. El parque era tranquilo, abierto, un lugar para empezar de cero. Paré a tomar un helado de camino, de chocolate para él, de fresa para ella, adivinando sus favoritos como si no me hubiera ido. Corrieron hacia mí cuando llegué, con sus bracitos alrededor de mis piernas. Papá, gritó mi hijo, con la cara ya manchada de tierra. Mi hija me abrazó en silencio, buscando los míos con la mirada. ¿Dónde estabas?, preguntó. Me agaché y les di los conos. Cosas del trabajo, chaval. Pero ya estoy aquí. ¿Qué tal? Charlaban, la escuela, los panqueques de la niñera, una lagartija que habían visto. Escuché de verdad, sin teléfono en la mano, sin Brielle insistiendo de fondo. Nos sentamos en un banco, el sol calentaba, y les dije que pronto haríamos un viaje. ¿A dónde?, preguntó mi hijo, mientras el helado goteaba. A Florencia, dije. Italia. Edificios geniales, buena comida. Sonrieron, sin tener ni idea de que también era mi sueño, uno del que Brielle se había burlado. La niñera nos observaba desde lejos, dándonos espacio. Ya resolvería la custodia más tarde, Juno estaba a cargo. Pero por ahora, esto era suficiente. No preguntaron por su madre, y yo no la mencioné. Al final los llamaría, les contaría su historia, pero no los envenenaría. Algún día descubrirían la verdad. Jugamos a la mancha, yo los perseguía por el césped, riéndome como no lo había hecho en años. Me ardían los pulmones, pero me sentía bien, viva, libre. Más tarde, los dejé con la niñera y conduje hasta la universidad. Ya había dado conferencias allí como invitado, cuando la startup era pequeña. El decano me había enviado un correo la semana pasada pidiéndome que volviera. Entré en el aula, había chicos con sudaderas mirando hacia arriba, algunos medio dormidos. No estoy aquí para aburrirlos, empecé, apoyándome en el podio. Estoy aquí para contarles lo que me hubiera gustado saber. Hablé de programación, de coraje, de cómo construí algo desde un garaje. Se animaron cuando mencioné la venta, 2.000 millones, una cifra que les abrió los ojos de par en par. El dinero es bueno, dije, pero lo que importa es cómo se hace con él. Les hablé de la fundación y vi que algunos asentían. Un niño preguntó, ¿cuál es el truco? Sonreí. No hay truco. Solo trabaja duro y no dejes que nadie te diga que eres pequeño. De vuelta, llamé a Kai, mi hermano. Nos desviamos, sobre todo por culpa de Brielle, diciendo que era demasiado brusco para su gente. Oye, tío, dije cuando contestó. Ha pasado demasiado tiempo. Se rió, profunda y cálidamente. ¿En serio? ¿Estás bien? Oí algunas tonterías sobre Brielle. Se lo conté, en resumen. Sin dramas. Maldita sea, dijo. Ahora eres un cabrón. ¿Viaje pronto? Yo, tú, los niños. Sonreí. Florence. ¿Estás dentro? ¿Jugó al baloncesto? Claro que sí. El siguiente fue Silas, mi mejor amigo de la universidad. Brielle lo odiaba,
Lo llamaba holgazán porque no vestía como correspondía. Oye, respondió con voz sonolienta. ¿Estás vivo? Me reí. Más que nunca. Florence, yo y Kai. Tú. Él gimió y luego se rió entre dientes. Tuerce mi brazo. Estoy ahí. Reconstruiríamos, Kai, Silas, los niños y yo. Sin filtros ni falsificaciones. De vuelta en el ático, me senté en el escritorio con la laptop abierta. La plataforma que había estado programando, secreta y personal, necesitaba perfeccionarse. La llamé Vero, verdad, autenticidad, un espacio para voces reales, no para poses perfectas. El mundo de Brielle era de gustos y mentiras, esto era lo opuesto. Escribí, las líneas fluían, el viejo programador que llevaba dentro despertaba. Pasaron las horas, el sol se ponía, y me recosté, satisfecho. No había terminado, pero seguía vivo. Me serví un whisky y salí al balcón. Florence esperaba, mi viaje, a mi manera, sin necesidad de aprobación. La risa de los niños resonaba en mi cabeza, la voz de Kai, la sonrisa de Silas. Los cimientos estaban en marcha, la conferencia había dado sus frutos, Vero respiraba. Brielle estaba ahí fuera, luchando, pero ya no me poseía. Había cambiado, dinero, sí, pero más que eso. Libertad. Propósito. Yo otra vez, no su versión. La ciudad brillaba abajo, un lienzo sobre el que ahora podía pintar. 2.000 millones de puertas abiertas, pero esto, la familia, el trabajo, la verdad, era la clave. Bebí un sorbo de whisky, sintiendo la brisa fresca en la cara. El modo legado no se trataba de vencerla. Se trataba de construir más allá de ella. Y yo apenas estaba empezando. Estaba en el escenario en Lisboa, con la conferencia tecnológica bullendo a mi alrededor, un mar de rostros mirándome desde la multitud. Las luces eran fuertes, el micrófono me pesaba en la mano, pero me sentía firme, más firme que en años. Hacía un año que Brielle me quemó el pasaporte, un año que me marché y puse su mundo patas arriba. Ahora estaba aquí, presentando Vero, mi plataforma, mi verdad, a una sala llena de programadores, inversores y soñadores. La pantalla detrás de mí brillaba con el logo, simple, audaz, real. Autenticidad, dije, mi voz se elevaba por encima del zumbido. ¿Responsabilidad? ¿Verdad? De eso se trata. La multitud se acercó, con los teléfonos en alto, grabando. No estaba nervioso. Así era yo, en carne viva y listo. Había pasado meses programando Vero, noches en el balcón del ático con mi portátil, con las luces de la ciudad como única compañía. No era solo una app, era un dedo medio a las mentiras falsas que tanto le gustaban a Brielle, un espacio donde la gente podía construir sin posar. Les guié por él, rutas de código abierto, chats encriptados, sin algoritmos que promovieran mentiras. Tenemos suficientes filtros, dije. Esto los elimina. Aplaudieron, primero una onda, luego una ola. Vi a Kai en la primera fila, sonriendo, y a Silas a su lado, levantando el pulgar. Los niños estaban con la niñera en casa, pero algún día los traería aquí para mostrarles lo que su papá podía hacer. Después de la demostración, bajé del escenario, con la sesión de preguntas y respuestas a la vuelta de la esquina. Los periodistas me acosaron, con los micrófonos en la cara. 2.000 millones de tu startup, ¿verdad?, preguntó uno. Asentí. Sí. Lo vendí el año pasado. Otro se unió. Dicen que tu esposa te traicionó. Por eso construiste esto. Hice una pausa, con la pregunta en el aire. La sombra de Brielle aún me seguía, incluso aquí. Sonreí, con una sonrisa ligera. Ella me dio claridad. Eso vale más que cualquier cosa que se llevara. Garabatearon, asintieron y siguieron adelante. No le puse nombre, todavía no. El artículo de Alara había cumplido su cometido, y el nombre de Brielle ya era un fango en Internet. No tuve que retorcer el cuchillo. La multitud se redujo y pedí agua, con la garganta seca de tanto hablar. Kai me dio una palmada en la espalda. ¡Qué bien! Mamá estaría orgullosa. Sonreí. Sí, lo haría. Silas intervino.
Una copa después. Tú invitas, multimillonario. Me reí, suena fácil. Florencia había sido una pasada. Yo, Kai, Silas, los niños, comiendo helado junto al Arno, sin horarios, sin filtros. Ahora Lisboa era nuestra, una vuelta de la victoria, me la había ganado. Se acercó una mujer, de cabello oscuro y mirada penetrante. No era una reportera, era otra cosa. Gran charla, dijo con voz cálida pero directa. Soy Noah. Artista y emprendedor. Vero tiene piernas, piernas de verdad. Ya me gustaba, sin tonterías ni juegos. Gracias, dije. ¿Qué te parece? Sonrió, con una chispa. También estamos construyendo algo. A menor escala, pero con la misma onda, la verdad sobre la basura. Hablamos de su proyecto, el mío, del caos tecnológico actual. No preguntó por dinero ni buscó estatus. Solo ideas, sin rodeos. Reconstruir es difícil, dije, poniéndola a prueba. Ella asintió. Yo también. Sonreí. Yo también. Intercambiamos números, nada forzado, solo un hilo del que tirar después. Ella se alejó, y la vi irse, sintiendo un cambio. No era amor, todavía no, solo una posibilidad. Brielle había sido ostentación y control, Noah se sentía como fuego y determinación. No necesitaba pareja, pero tampoco me cerraba. El lado bueno de la historia no se trataba de estar solo, se trataba de ser auténtico. De vuelta al hotel, me senté en el balcón, con las luces de Lisboa extendiéndose abajo. La conferencia vibraba en línea, Vero era tendencia, mi nombre estaba ligado a ella. Visionario, me llamaban. El rey del regreso. No me importaban las discográficas. La venta, el dinero, era combustible, no el fuego. El fuego era esto, los cimientos prosperando. Niños en campamentos de programación por el nombre de mamá, mis propios hijos riendo de nuevo, preguntando por Italia, Kai y Silas de vuelta en mi vida. Vero respirando, creciendo. ¿Brielle? Ya era una nota al pie, su divorcio estaba en trámite, sus cuentas estaban vacías, sus seguidores habían desaparecido. Intentó publicar algo para volver hace meses, pero la criticaron duramente. Ya no revisé. Pensé en esa noche, en el pasaporte hecho cenizas, en su sonrisa, en mi silenciosa salida. Ella creyó haber ganado, creyó que me quedaría pequeño. Pero yo ardí con más fuerza, quemé las mentiras que había construido a mi alrededor, la jaula en la que me había encerrado. 2.000 millones abrieron puertas, pero salir me salvó. Había reconstruido, no por venganza, sino por mí. Los niños volvieron a tener un padre, no un simple accesorio. Tenía hermanos, Kai, Silas, no sus falsos amigos. Y ahora, tal vez, Noah, una chispa, no un guión. Mi teléfono vibró, Teo. El lanzamiento es todo un éxito. Los inversores te llaman. Has vuelto, amigo. Escribí. Nunca me fui. Solo encontré el lado correcto. Chocó los puños. Me recosté, el aire de la noche era fresco. Lisboa brillaba, una ciudad que había conquistado. Pero el viento real era más silencioso, yo estaba aquí completo. El fuego de Brielle no me había destruido. Había despejado el camino, quemado la chatarra que no necesitaba. Había perdido a mi esposa, mi casa, una versión de mí mismo que odiaba. Lo había recuperado todo. Me quedé de pie, estirándome, mientras el ruido de la conferencia se desvanecía. Vera ya estaba ahí, mi huella en el mundo. La fundación crecía, los niños eran míos, y el número de Noah estaba en mi teléfono, un tal vez, un qué hubiera pasado si. Ya no necesitaba demostrarle nada a Brielle. Había perdido el juego que había empezado. Yo estaba del lado correcto, no del dinero ni de la fama, sino de mí mismo. El hombre que siempre había sido, bajo su ruido. El que nunca vio venir. Entré y la puerta del balcón se cerró con un clic. Mañana volaría a casa, con los niños, Kai, Silas, una vida que había construido. Algunos incendios no te acaban. Te inician. Y yo ardía con fuerza.